tenemos que agradecer, y agradecer mucho lo que ha sido la solidaridad durante lo que es lo que fue durante esta pandemia del COVID, que hemos tenido con varios organismos, y específicamente hoy agradecer a la Embajada de Estados Unidos y mediante ella al pueblo, al gobierno de Estados Unidos y al pueblo de Estados Unidos, por el apoyo que nos vienen dando. Apoyo que se expresa en lo material, que es muy importante. Estamos hablando de mucha plata en dólares. Esta donación de estos 12 respiradores sobrepasa los $200.000. Pero esta no es la única donación que nos han recibido, que hemos recibido, sino que también ha sido en equipamientos de protección personal y en otros equipamientos que han sido de muchísima utilidad para todos nuestros pacientes y, lo que es más importante, en todo el territorio nacional. ACE tiene una estructura que permite dar atención a todos los uruguayos, porque somos parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, de dar esa atención en todos los puntos del territorio nacional y tener hospitales y centros de referencia. Y este tipo de donaciones como la de hoy, que ya la tenemos en uso, que son 12 respiradores Hamilton, son los de última tecnología para poder ventilar a los pacientes en situaciones de traslado, que están distribuidos entre el Pereira Rosell, el Hospital San Bois, SAME 105 y en las regiones oeste, norte y este que también maneja ACE. O sea que no solo aquí en Montevideo, sino que está distribuida en todo el país. Y son respiradores, son, sin temor a equivocarme, de los mejores que hay en el mundo. Son los que lideran en su capacidad. Tienen 9 horas para poder trasladar un paciente. Sirven tanto para una ambulancia como para un avión, como para un helicóptero. Y tenemos que pensar que 9 horas de funcionamiento con una batería nos permite trasladar y mantener a los pacientes en todo el territorio nacional. En ACE hemos hecho un trabajo siempre con mucha coordinación con el Ministerio de Salud Pública, al que le quiero destacar tanto a todo el Ministerio, bajo el nombre de Daniel y de José Luis, pero también de cada director departamental de salud, y con la que fue la dirección, con la dirección de DIGECOR, con Karina Rando, y ni hablar que con Sergio Rico, que con Sergio también en cada momento lo que hemos podido tener donaciones de todo, y a veces cuando estábamos planificando la acción en un punto determinado en el país o mismo en Montevideo, cuando precisábamos algo, es llamar el teléfono y Sergio enseguida responde. Y a veces lo mejor, Sergio nos llama para decir, tengo esto que te podemos ayudar, porque ya calcula que nos va a faltar. Esto acá se ha demostrado y que ha permitido un buen manejo hasta ahora, y confiamos que así va a seguir siendo, de lo que ha sido el manejo de esta pandemia para todos los uruguayos. Cuando muchas personas decían que íbamos a colapsar, que no íbamos a poder atender, que no nos iban a dar las camas de CTI, que los pacientes iban a morir, demostramos lo contrario. El sistema se mantuvo fuerte, el sistema se pudo planificar lo que fue con la primera ola, todo lo que fue la terapia intensiva, que el Uruguay pudo tener el número de camas de CTI que dio la atención a todos los pacientes. Y no obstante, también se planificaron los medios de traslado de los pacientes, siempre en coordinación con todos, para poder trasladar a los pacientes hacia los centros que eran necesarios. Y trabajando en un pedido que siempre nos pidió la Presidencia de la República, bajo las figuras del presidente y también de Álvaro Delgado, de trabajar con el Estado Unido. Nosotros nos apoyamos en la Fuerza Aérea Uruguaya para realizar muchos traslados, en el Ejército Nacional, en organismos como es Antel, que nos ha permitido la instalación de los call centers, y ahora últimamente de poner gratuitas todas las líneas telefónicas, no solo para los pacientes de ACE, sino de todo el sistema. Maximizando lo que es el gobierno uruguayo, lo que es el Estado uruguayo para poder afrontar esta pandemia. En el día de hoy, aparte de agradecerle a Estados Unidos esta cooperación, porque ya va más allá de relaciones que a veces uno tiene, es cooperación, también quiero agradecer a una figura en particular que hoy hace un año de su fallecimiento, que es la de Mauricio Levitín. Mauricio Levitín era de aquella organización de Nos Cuidamos Entre Todos, que siempre también apoyó muchísimo a ACE, y desgraciadamente hace un año, siendo una persona joven, falleció.
y bueno, recordarlo que también mediante él y todo el grupo que presentó siempre nos apoyaron. Gracias a todos, gracias por los apoyos y desde ACE vamos a seguir siempre trabajando para lo que es la salud del Uruguay, no solo con el COVID, sino que con todo el resto que se nos viene, porque no solo la atención en este tiempo ha sido para COVID, sino que ha sido para seguir planificando en la institución y en eso estamos. Gracias a todos por estar y gracias a todos por el apoyo continuo que siempre tenemos. Cuando empezó la pandemia hace unos años, preguntemos una pregunta sencilla a SINAE, y la pregunta era, ¿cómo podemos ayudar? Y como mencionó, hemos traído a muchos resultados a esta pregunta. Había muchos resultados. Los Estados Unidos ha donado más de $5 millones en equipos médicos. Entre eso, como mencionó el presidente Cipriani, entre eso había equipos de protección personal, hospitales del campo, camas de CTI y también había la donación de 5,000 dosis de Pfizer. Entonces, la vacuna de Pfizer. Disculpe, 5 millones de... Gracias. Medio millón. Gracias, ayudarme con los números. Gracias. Con 500,000 o medio millón de dosis de la vacuna Pfizer. Gracias. Entonces, había muchos resultados de esta pregunta, pero hoy estamos aquí con otro resultado de esta pregunta, ¿cómo podemos ayudar? Hoy estamos aquí para compartir los 12 ventiladores de la última generación con un valor superior a los $200,000. ¿Eso fue bueno? ¿Bien dicho? Sí. Bueno, gracias. Vamos a trabajar conjuntos con el Ministerio de Salud Público, con ACE y con SINAE para poner esos ventiladores donde sean necesitados, sean necesarios. Cuando alguien lo necesita, una ventiladora, desde un bebé prematuro en el Hospital Pereira Rosell hasta el abuelo de alguien que está luchando contra COVID. Queremos que esos ventiladores estén donde sean necesarios. Yo quise venir especialmente, como lo he hecho en otras oportunidades, a recibir en nombre del Poder Ejecutivo, de la Presidencia, donde funciona el SINAE, y en el cual coordinamos, Sergio Rico, su director ejecutivo, porque me parece que hay que tener gestos para los que tienen gestos. Y lo que decía Jennifer, yo lo confirmo, cuando empezó la pandemia se acercó al SINAE, se acercó a la Secretaría de la Presidencia a decir nosotros queremos colaborar, ¿qué necesitan? Y después de una larga lista, porque si algo no somos mancos en pedir, después de una larga lista hicieron posible lo necesario. No todo lo que se pidió se tuvo, pero se tuvieron otras cosas que no se pidieron, pero que también era necesario, porque en esto de la pandemia fue muy evolutivo. La verdad, fuimos aprendiendo todos los días de cómo tratar esta situación y cómo tratar de encarar nuevos desafíos. Por eso hablaba la encargada de negocios de la donación original de material médico, de material de protección personal. En un momento importante, sobre todo para el año pasado, Uruguay administró más de 7,5 millones de dosis de vacuna, 500,000 vienen de una donación del gobierno americano, que además insistieron en darnos vacunas en el mismo sentido que nosotros estábamos dando, con la misma plataforma. Me acuerdo cuando estuvimos en Rivera, en el departamento fronterizo de Rivera con Jennifer, donde el gobierno americano, la embajada, tuvo una cooperación con el SINAE y con ACE para instalar hospitales de campaña, o tiendas de campaña para una situación que se estaba dando, que eran los migrantes que estaban viniendo, que había que hisoparlos, que había que darle un tratamiento diferente cuando eran positivos y que estábamos teniendo un problema realmente importante en esa localidad de Rivera. Bueno, pudimos tener un lugar aislado para tratar
no solo para diagnosticarlos, sino además para cuarentenar los positivos que venían por la frontera con Brasil, a todos los migrantes que Uruguay siempre ha tenido la disposición en el cumplimiento de los tratados internacionales, pero además con un corazón siempre de ser receptor de migrantes y de tratarlos con humanidad, tratarlos como se tiene que tratar a las personas, dándole lo mejor que le podía dar Uruguay y lo primero que le tenía que dar era salud. Y en ese caso el gobierno americano colaboró especialmente. Así que muchas gracias por esta nueva colaboración en otra fase diferente, pero que son temas muy útiles para el COVID y después para salvar vidas, porque estos tipos de aparatos, de ventiladores, lo que hacen es salvar vidas. Es la diferencia a veces de horas entre poder vivir y no poder vivir. Y tener estos ventiladores móviles de última generación nos va a permitir salvar vidas uruguayas, así que muchas gracias por la colaboración del gobierno. Decirle que aplaudan, sí, aplaudan, sí, aplaudan. Decirle que estoy parecido a Salinas hoy. Decirle que Uruguay tiene un sistema que en realidad no es muy común. Si uno va por otros países del mundo, el sistema del SINAE, que no es creado en este gobierno, que viene hace muchos años atrás, que es un sistema nacional de emergencia que funciona en la órbita de la presidencia, pero que tiene ramificaciones departamentales, que son los comités departamentales de emergencia, en este caso los preside el intendente. Coordinan todas las instituciones públicas y las públicas con las privadas para dar respuesta a situaciones límites, o a situaciones de emergencia, o a situaciones de riesgos. Y siempre, o por lo menos la historia del Uruguay y del SINAE, ha trabajado permanentemente, fundamentalmente en sequías, en inundaciones y en algún tornado. A este SINAE, a Sergio Rico, a todo el equipo, a todos los comités departamentales de emergencia, le queremos agradecer especialmente haber debutado trabajando con una pandemia, que tuvimos que reinventarnos en cómo poner la solidaridad y la coordinación pública al servicio de un desafío sanitario como una pandemia. Y yo quiero reconocer, porque todos los comités departamentales de emergencia, con los cuales estuvimos en contacto permanente, diario, semanal, de apoyo, de coordinación, estuvieron todos a la altura de las circunstancias. Más, muchas veces absorbieron tareas que no eran propias, pero que en esta pandemia, se demostró la voluntad de colaboración de las instituciones uruguayas, las públicas y las privadas, en pos de un objetivo nacional que era combatir el coronavirus. Y yo quiero reconocer esta otra faceta del Uruguay y de los uruguayos, que en su momento, utilizando la libertad responsable, se cuidaron, que después, utilizando la libertad responsable, pusieron el brazo y están poniendo para vacunarse. Y si tenemos hoy las proyecciones de cómo vienen los niveles de vacunación, y gracias a estos niveles de vacunación, es que hoy tenemos en esta nueva variante, con este nuevo pico, una situación diferente a otros picos y a otras variantes, producto que al Uruguay lo agarra mucho más blindado sanitariamente, inmunizado. Vamos a tener quizá que en 45 días más del 90% de la población uruguaya inmunizada. Y eso para nosotros nos llena de orgullo como uruguayos, no como gobierno, como uruguayos, sino que además nos da mucha tranquilidad como país. Así que, una vez más, el agradecimiento a la solidaridad de muchas instituciones privadas, como mencionó hoy hace un año el fallecimiento de Levitín, uno de los promotores de Nos Cuidamos Entre Todos, más de 5 millones de dólares en equipamiento direccionados al SINAE, y el SINAE, a través del SINAE, a ACE, pero también a la solidaridad de una cantidad de instituciones, de todo tipo,
desde productores rurales, cooperativas, donaban grano, donaban alimentos para las canastas. Muchos donaban horas de trabajo o le quitaban horas al sueño. Y muchos donaban lo más importante, que era su tiempo, para colaborar con las autoridades en el combate a la pandemia, con las autoridades y con las instituciones. Por eso, como dijo Jennifer, el reconocimiento siempre al primer nivel de atención, que es los médicos y los no médicos, al sistema de salud uruguayo a través de su personal público y privado, que también estuvo en esta pandemia y está en esta pandemia a la altura de las circunstancias. Exigido, sí, exigido, pero responsablemente con esa exigencia respondió con orgullo, demostrando una garra que tenemos los uruguayos, la garra celeste, que esperemos que se repita esta noche, pero que la demostró cuando tuvo que ser enfrente en los momentos más críticos. Hoy la mirada es diferente, hay estrés, hay preocupación, hay monitoreo, hay seguimiento, hay atención, hay una vez más indicación de vacunarse, y vacunarse, porque ese es el camino de blindarse y además de cuidarnos, seguirnos cuidando. Pero hoy podemos encarar esta realidad de forma diferente, producto que antes hicimos lo que había que hacer.